¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. El país espera ansioso y lleno de optimismo el partido que se llevará a cabo esta noche entre la selección ecuatoriana y la estadounidense. Revisamos más titulares para empezar este informativo. Esta noche, la selección ecuatoriana de fútbol se juega su pase a la siguiente ronda de la Copa América Centenario. La inversión extranjera directa creció en el país, según informe de la CEPAL. Hoy se firmó el documento para pasar de la fase de exploración a la de explotación en el proyecto minero Fruta del Norte. En lo internacional, el presidente Barack Obama se reunió con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo en Orlando. Dale con todo, ecuatoriano, dale que vamos a ganar. Dale con todo, ecuatoriano, dale que vamos. Así, las buenas vibras de los ecuatorianos. El partido que enfrenta a Ecuador y Estados Unidos este jueves será parejo, según conocedores del fútbol, quienes advierten que las dos selecciones son además rivales poco conocidas entre sí. Sin embargo, aseguran que hay mérito en haber roto la mala racha de 19 años de malas actuaciones en la Copa América. Paulina Recalde ha demostrado pasión por el fútbol y para hablar de este deporte nos cuenta previamente que desde niña creció en estadios guiada por su padre. Ansiosa ante lo que pueda ocurrir en el partido de Ecuador y Estados Unidos, empieza destacando el haber pasado de fase en la Copa América. Significa que rompimos la racha de 19 años de no haber clasificado a esta instancia. Otro aspecto notable, dice, es que se trata de rivales poco conocidos entre sí. Estados Unidos ni siquiera yo diría que los jugadores son actores con los que estamos familiarizados. Esto pese a que los equipos se midieron en un amistoso previo al inicio del torneo, aunque según recuerda Esteban Ávila, comentarista deportivo, la única vez que se enfrentaron en la cancha de manera oficial fue en 1993. Fue un triunfo 2-0, goles de Raúl Avilés y de Eduardo Hurtado. Estados Unidos recién estaba empezando a crecer, le habían dado la sede del Mundial del 94. Poco triunfalista, Ávila opina que será un partido muy parejo. Es un partido parejísimo, pero yo creo que se decanta a favor de Estados Unidos porque es el local, porque tiene una estructura colectiva muchísimo más solvente. Aunque Recalde, experta en cifras, saca a colación que en el ranking de la FIFA, Ecuador está mejor ubicado. Estados Unidos está en puesto 32, nosotros estamos en puesto 12. Respecto a los jugadores, tenemos el mismo número de jugadores en equipos extranjeros. Frente a esto, lo que se ha visto hasta el momento de la actuación de la Tri en esta Copa América. Yo rescataría sobre todo el segundo tiempo contra Perú, contra Haití. El nivel de goles que alcanzamos siempre pudo haber sido mayor. Todo eso lo que te revela es que es una selección irregular, que alterna picos de productividad importantes, muy buenos. Plantean sus expectativas en cuanto al juego de hoy. Va a ser un partido duro, que va a depender mucho de cuánto Ecuador se reencuentre en la defensa. Por eso es que este momento la duda de si va a Flexon Erazo o a Chiliar me parece que es definitiva. Debería volver a Chiliar, porque a Chiliar frente a Brasil tuvo una gran gestión, pero frente a Perú. Otro dato que es anecdótico es que los técnicos de Ecuador y Estados Unidos se enfrentaron en la cancha durante un mundial de fútbol en 1994. Ese día, Gustavo Quinteros defendió a la selección de Bolivia, mientras que Jürgen Klinsmann lideró la delantera de Alemania. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y locales de venta de alimentos y de accesorios alusivos a la tricolor se muestran optimistas de incrementar sus ventas ante el encuentro que mantendrá esta noche la Selección Nacional de Fútbol. Los cuartos de final a los que después de casi 20 años incursiona la selección ecuatoriana de fútbol en Copa América definitivamente mantiene atento a todo el país y aquello ha sido objeto de un sinnúmero de ofertas y estrategias en bares y discotecas de Guayaquil. Nuevas promociones, 2x1, 3x1 de cócteles, cervezas, como este negocio que está haciendo el 2x1 en micheladas de cócteles. Es muy bueno, la gente se motiva cuando hay fútbol, es una forma de olvidarse de problemas. Y es que los hinchas y aficionados son los que provocan tal demanda. Desde muy temprano, hombres y mujeres aceleraban sus actividades para acudir a sus casas o sitios de elección y presenciar en familia o amigos la posible clasificación ecuatoriana a semifinales. Claro, las expectativas con Ecuador, ganamos.
nada está dicho en el fútbol, pero esa es la expectativa, que Ecuador vaya a una semifinal con Argentina. Vestir los colores de la tricolor también formó parte de tales preparativos. Por ello, en la conocida Bahía, el amarillo, azul y rojo eran notorios en cada puesto y en cada esquina. Algo que según los comerciantes solo pasa cuando juega la selección. Si Ecuador gana y gana el partido, se va a vender, igual se va a vender duro la camiseta. Porque pan caliente. Como pan caliente. ¿Está equipando con su nueva piel? Así es. Estamos alistando ahí y comprando una por apoyar ahora en 8. Son los sentimientos, expectativas y actividades que genera el equipo de todos. El equipo que esperamos siga su escala en la Copa América Centenario. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Y la hinchada, por su parte, no deja tampoco de mantenerse optimista por el partido que se juega esta noche. El deseo de un triunfo de la tricolor está como debe ser en el corazón de todos los ecuatorianos. ¡Ecuador! 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 Ganamos 2-0. Elmer y Antonio, mentalmente, físicamente, están muy bien. Vamos a hacer un gran partido. Full bien de ley, ganamos 2-0. Está full bien y sobre todo está limpiando ñancas, tiene todo el apoyo de Ecuador. 3-0 de Achiliero, ojalá jueguen, de Valencia y me va a ir súper bien, ganamos 2-0 de Valencia y Montiero, hasta la final, hay que confiar que la selección va a llegar a la final. No, 4-0 más o menos. De Achillero, los dos de Valencia, ya es hora que pase a la siguiente fase, hemos pasado durante muchos años. Pero vamos a ganar, lo único que sé es que vamos a ganar. Estados Unidos 2-0. La selección. Nosotros tenemos un buen equipo. Yo creo que la confianza que tiene el país en ellos se va a ver reflejada el día de hoy. Y ganaría 2-0. Sí, 2-0. Esperemos que meta Valencia. Espero que Valencia va a meter los goles. Vamos a revisar otro tema luego de esa alegría notoria en cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas frente a la expectativa del partido del día de hoy. Pero también hay que recordar esto: a 2 meses del sismo, el presidente de la República visitó la provincia de Manabí para constatar los avances en las obras de reconstrucción. Veamos un informe sobre las actividades del primer mandatario. En la Plaza Sucre de la ciudad de Chone se suscribió el traspaso de 3 retroexcavadoras hidráulicas y 4 rodillos dentro del Plan Reconstruye Ecuador a 5 municipios manabitas. Pese a la difícil situación económica que por lograr la baja de los precios del petróleo sufre nuestro país, jamás nos trajo desesperanza o desilusión. Entonces ahora que nos van a entregar este equipo, es de carácter urgente que lo necesitamos. Nosotros tenemos equipo camionero, tenemos respaldo de la prefectura, pero entre más ayuda tenemos, mucho mejor. Incluso ya estamos planificando toda la obra que el gobierno nacional también va a hacer en los cantones más afectados. El presidente Rafael Correa explicó que este equipo caminero para Jama, Pedernales, Pichincha, El Carmen y Chone provienen de decomisos aduaneros. Hoy, estos tractores, fruto tal vez de lavado de activos, de irregularidades, son capturados por la nueva aduana del Ecuador. Aduana que es ejemplo a nivel regional y mundial de transparencia, de honestidad, de eficiencia. Y esos recursos retenidos ya no se pudren en sucias bodegas, sino que van a quien más los necesita. En la ciudad de Los Reales Tamarindos se levanta el Hospital de Especialidades del Ministerio de Salud Pública con una inversión de $80 millones para infraestructura y equipamiento. Por eso se deben tener buenos hospitales de especialidades ubicados estratégicamente y que todo el mundo pueda acceder vía aérea, helicóptero, ambulancia, en caso de ser necesario. En la provincia de Manabí también se reactiva la educación. 2 unidades educativas provisionales albergarán a casi 4.000 alumnos. En Portoviejo, el 95% de los planteles resultó afectado. Nosotros estamos convencidos de que al mes de abril del año 2017, Manabí tendrá la mejor infraestructura, Esmeraldas, del sur de Esmeraldas, tendrán la mejor infraestructura educativa de todo el país. Otro eje que impulsa el gobierno central es la dotación de viviendas para las familias damnificadas.
En Manta, más de 400 casas del proyecto Sí Vivienda serán entregadas las primeras semanas de diciembre. Es la continuación de un proyecto municipal que lo inició la alcaldía hace unos años. Estamos por edificar 404 viviendas con las cuales nuestra meta claramente pretende descongestionar los albergues, es decir, prácticamente solucionar y brindar todas las soluciones de vivienda para eliminar el albergue que actualmente existe en Manta. El conversatorio con la prensa local y nacional se desarrolló en las instalaciones del SECAP, en la vía Manta-Montecristi. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y varias instituciones se unieron para controlar un incendio que destruyó cerca de 18 hectáreas en la parte alta de la isla Isabela, en Galápagos. No se reportaron pérdidas humanas ni mayores afectaciones al ecosistema. Desde el aire se puede apreciar la magnitud del incendio que consumió aproximadamente 18 hectáreas de 3 fincas en la parte alta de la isla Isabela. Tras batallar por 10 días, las autoridades indican que el fuego ha sido controlado. Sin embargo, hacen énfasis en que este podría reactivarse. En Isabela no podemos nunca decir que ya el fuego está totalmente apagado por las características del suelo y el clima que está muy seco y en cualquier momento se enciende otra vez. Es así que vamos a requerir un monitoreo de por lo menos un mes completo. Las llamas no afectaron vida humana ni tampoco a especies animales protegidas. Las llamas amenazaban con destruir áreas de parque nacional que se encontraban a tan solo 800 metros. Con la ayuda de la maquinaria se abrieron zanjas para impedir que el fuego avance. A pesar de haber hecho los cortafuegos, sabemos el tipo de suelo de Isabela, que es un tipo de suelo con mucho azufre y que normalmente a veces el fuego se pasa por debajo de los cortafuegos, y también tuvimos fuertes vientos que contaminaron a otras fincas aledañas. En total fueron 3 fincas las que se estaban en riesgo. Este es el segundo incendio en los últimos días. Otro flagelo fue controlado en Puerto Vaquerizo Moreno. Por ello, las autoridades han dispuesto la prohibición de quema de malezas durante la época de sequía y fuertes vientos que enfrenta Galápagos. Diego Añasco, Ecuador TV. Y en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo, continúa la búsqueda de los 8 menores desaparecidos tras el accidente ocurrido este miércoles. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal está activado para coordinar las labores de rescate. Juan Sarmiento nos informa. El accidente suscitado este miércoles en el cantón El Chaco, provincia de Napo, deja hasta el momento 2 personas fallecidas y 8 menores desaparecidos. El mismo día empezaron las labores de búsqueda y rescate. Horas después se pudo localizar los cuerpos sin vida de una niña y el chofer del automotor. Esperamos que con la bendición de Dios y el apoyo de esta gente que de muy buena manera nos está ayudando, podamos llevarlo de vuelta a casa ahora a mi hija. Este jueves, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se activó con el fin de coordinar acciones de respuesta ante este suceso. Los familiares tienen la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Entendemos que estos momentos de dolor, lo que ellos más necesitan es el acompañamiento de alguien que les pueda soportar en sus momentos de desesperación. Y estoy haciendo eso con mi compañero, mi amigo. Alrededor de 200 rescatistas del grupo especializado GEMA, GOE, GIR y bomberos de Napo y Tungurahua permanecen ubicados en puntos estratégicos aproximadamente 10 kilómetros aguas abajo del río Quijos para encontrar a los 8 niños y niñas que continúan desaparecidos. Lo único, creo yo, en caso de estar con vida es que estuvieran por ahí antes de que el vehículo ingrese al agua, ¿no? Pero bastante complicado. Los cuerpos sin vida de Andrés Chango, de 21 años de edad, y de la niña Xiomara Guapi, de 5 años de edad, están siendo velados en el Coliseo del Cantón El Chaco. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal declaró 3 días de luto por esta tragedia. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos estaremos con más información. Quédese en Noticias 7. El análisis sobre el manejo geopolítico del precio del petróleo. Las consecuencias y los desafíos de las economías rentistas. En Mundo al Revés. Hoy, 22:30.
Acompaña a Juan Carlos Castillo y Andrea Opiol en la búsqueda de personas que les apasiona lo que hacen. Mi pasión es mejorar la salud de las personas. Mi pasión, contar historias. Mi pasión es que nuestros clientes se sientan como en casa. Mi pasión es el agroturismo. Mi pasión es cultivar las plantas. Mi pasión, cocinar. Pasión por Guayas. Estreno este domingo, 20:30. ¿Y a ti, qué te apasiona? Yo amo a Guayas sin límites. La Prefectura. Este sábado 18 de junio, no te puedes perder el Enlace Ciudadano 480. Entérate de las actividades del primer mandatario, sábado a las 10 horas, en Pozorja, provincia del Guayas. Ecuador TV, somos todos. Desde este lunes 20, la información más completa del Ecuador y el mundo en Noticias 7. De lunes a viernes, 13:45, por Ecuador TV, somos todos. ¿Qué son los medios electrónicos de pago? ¿Me permite, por favor, su tarjeta y su cédula, por favor? ¿Sabe cómo abrir una cuenta de dinero electrónico? ¿Entiende los beneficios que este medio brinda? Se lo contamos en un especial más de Noticias 7, medios electrónicos de pago. Este lunes, 22:30. Ecuador TV, somos todos. Con ustedes nuevamente para destacar más información. El Estado ecuatoriano no tendrá que devolver bienes o indemnizar a los hermanos Isaías por la incautación de sus empresas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no establece ese dictamen. Así lo advierten la ministra de Justicia y el exgerente de la AGD, quien dispuso dicha incautación. El Comité de Derechos Humanos no es un tribunal de cuarta instancia. Sus pronunciamientos no son, en estricto sentido, vinculantes para los estados. El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central así lo asegura. Son recomendaciones que hace este organismo internacional para el cumplimiento de los estados, pero son recomendaciones. Pero el Ecuador es suscriptor del sistema de Naciones Unidas y, por lo tanto, sus dictámenes merecen el respeto del país, advierte la ministra de Justicia. Pero nosotros somos respetuosos bajo el principio de buena fe de las recomendaciones que haga el comité. De todas maneras, el dictamen sobre el caso Isaías es favorable no solo en el aspecto penal, sino también en el civil, a pesar de que se establece una observación en el segundo aspecto. En eso coinciden tanto la ministra Zúñiga como el exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, quien dispuso la acción administrativa de incautar las empresas de los Isaías. No se ha cuestionado en ninguno de los puntos el proceso penal que se siguió en la Corte Nacional de Justicia. Se ha reconocido por parte del comité que se han respetado las garantías del debido proceso, que la Corte y el Tribunal eran competentes para conocer y resolver el caso. Es decir, han avalado lo actuado por los tribunales de justicia penal en nuestro país. Es decir, esa pena que les impusieron de 8 años de reclusión por peculado está absolutamente ratificada, no únicamente por los tribunales nacionales como debía ser y como bien fue, sino ahora también por este comité. La observación del comité se refiere a la necesidad de asegurar que los procesos civiles cumplan las garantías establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El mandato 13, entonces, es cuestionado por la defensa de los hermanos Isaías. La nulidad del mandato 13 conlleva la ineficacia de la resolución de incautaciones. El comité no hace observación alguna a la resolución de incautación. En ninguna parte del dictamen emitido por el comité se establece ni restitución de bienes, ni tampoco indemnización a los hermanos Isaías. En 180 días, el Procurador General del Estado deberá responder sobre las garantías en lo civil que observa el comité. Pero en lo penal, tanto Zúñiga como Bravo aplauden el pronunciamiento del dictamen que avala el proceso judicial y la resolución de las Cortes ecuatorianas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en otro caso, a las denuncias de personas que reclaman el dinero que invirtieron en empresas afines a Proinco Financiera, se sumó el reclamo de un grupo de empleados que aseguran que hace 8 meses no se les ha cancelado sus salarios ni aportes al IES.
trámites legales, no nos dan la cara. Portando carteles como este, un grupo de trabajadores de Proinco Financiera se sumó a los perjudicados que exigen se les devuelva su dinero. Uno de sus representantes asegura que son 150 trabajadores, pero que por temor no hacen público su malestar, ya que 8 meses no se les habría pagado su salario. Nos han venido diciendo pongan el hombro, y hasta el día de hoy no hemos visto un solo centavo. Su denuncia incluye los aportes del IES y montos por préstamos quirografarios e hipotecarios. Nos han descontado todos los meses, pero en los rubros del IES no constamos. Por otra parte, los perjudicados por las empresas afines a Proinco Financiera, Mactrade, Enkaiser y Mingacorp, aún buscan a alguien que les responda por sus inversiones. Me daban un buen interés, me dijeron, pero un solo mes me pusieron. De ahí ya no, y yo les dije que me devuelvan, que no necesito ningún interés, pero sin embargo seguían cogiendo a la gente, engañando, porque eso es engañar a la gente. Como descargo, el abogado de Santiago R., presidente de Proinco, argumenta que, por ejemplo, en el caso de Mactrade, su función era la venta de activos. Aquí no podemos hablar de una captación, porque Mactrade, el objeto social de Mactrade es la venta, y ellos lo que hacían es vender un activo y obviamente por esta venta se pagaba un dinero. Lo que contradice cientos de denuncias de personas que aseguran entregaron dinero a plazo fijo a cambio de altos intereses. Yo he invertido más de $13.000 y que me iba a pagar al 12%. Diciendo que nos iban a pagar al 13%. 13%. Sí, al 13% anual. El ilícito está, según la Superintendencia de Bancos, en que estas empresas no tenían autorización para captar dinero. Ahí está la gente que dice yo entregué 10.000, yo entregué 50.000, aunque el abogado dice que nunca captó ningún tipo de recursos. En este caso era una captación porque a usted se le entregaba un pagaré o un derecho fiduciario sobre un proyecto garantizándole una rentabilidad que iba hasta el 18% en un plazo determinado. Algunos perjudicados han optado por presentar sus denuncias ante el fiscal del caso que investiga una estafa, mientras que otros aún esperan en el edificio matriz con la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo. César García, Ecuador TV. Y el Servicio Nacional de Contratación Pública revisó el proceso por el cual el municipio de Quito contrató a la periodista de Teleamazonas, Janet Inostroza, para la realización de productos comunicacionales. El CERCOP encontró presuntas irregularidades. En abril pasado, la periodista de Teleamazonas, Janet Inostroza, a través de una carta enviada al periódico digital Ecuador Inmediato, aceptó que el municipio de Quito le adjudicó un contrato para la elaboración de productos comunicacionales por un valor de $55.000 y además reveló que parte de ese monto compartió con una amiga. De los $55.000 solo me pertenece la mitad, es decir, 27.500 anuales. La otra mitad del contrato le pertenece a la presentadora Estefanía Tejada, quien realiza unas pastillas informativas para el segmento Quito te habla y quien recibe el dinero en su totalidad. Yo no retengo un solo centavo. Estefanía, a quien cuento entre mis amigas, me solicitó la incluya en mi contrato para evitar el enorme papeleo que implica un contrato público, y yo acepté gustosa, porque no hay nada ilegal en ello. Sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, no piensa lo mismo que Inostroza, pues tras la publicación de reportajes tanto de Diario El Telégrafo como de Ecuador Inmediato, emitidos el 27 de abril pasado, decidió realizar una revisión del contrato y en la misma detectó que Janet Inostroza, al parecer, habría infringido la norma pertinente. El artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que el contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el Registro Único de Proveedores, RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. Sin embargo, la amiga de Inostroza, es decir, Estefanía Tejada, a esa fecha no contaba con el RUP. Así lo evidencia este certificado emitido por el CERCOP. Tejada habilitó su RUP el 17 de mayo anterior, es decir, 20 días después de la publicación de los reportajes. El mismo artículo 79 dispone que la subcontratación no se la podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta ley, ni podrán superar el 30% del monto del contrato reajustado. Recordemos que Inostroza asegura que el 50% del monto total es de Tejada, razón por la cual no se respetaría la disposición legal, ya que la cifra entregada sobrepasa con un 20% a lo estipulado. Ante esto, la Contraloría General del Estado tiene previsto realizar un examen especial al contrato entre el municipio de Quito y Janet Inostroza. STV se contactó vía telefónica con la mencionada periodista de Teleamazonas para solicitarle una entrevista. Sin embargo, su respuesta fue negativa. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
Y pese a las condiciones económicas externas y complejas que han influido en el país, la inversión extranjera directa creció en el Ecuador un 37% en el 2015, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El 2015 fue un año agridulce para América Latina como región receptora de inversión extranjera directa. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Brasil la inversión extranjera directa se redujo en un 23%, equivalente a 75.075 millones de dólares, pero se mantuvo como el primer país que mantiene altos sus niveles de ingreso de capitales foráneos. La baja en el precio de los minerales afectó a Chile, que experimentó una reducción en la inversión extranjera de un 8%, esto es 20.457 millones de dólares. En Colombia, el bajón fue del 26%, según la CEPAL, equivalente a 12.108 millones. Y Perú, por citar el último caso, soportó una desinversión extranjera del 13%, equivalente a 6.861 millones. Del otro lado, la CEPAL destaca el comportamiento de países como Ecuador, que creció el año anterior en un 37%, es decir, 1.060 millones de dólares. Esto debido a un portafolio de proyectos y ofertas de inversión en diversas áreas como metalmecánica, agroindustria, alimentos procesados, petroquímica e hidroeléctricas que apuntan al cambio de la matriz productiva y que han sido un imán para que países amigos vean al Ecuador como un atractivo, sobre todo las oportunidades existentes en el sector minero, aseveran autoridades de gobierno. Es decir, en las vías, en las carreteras, en todos los procesos relacionados con la generación hidroeléctrica que va a tener el proyecto, con la generación también de agua que va a tener el proyecto. A inicios de junio, por ejemplo, una compañía de Dubái fue adjudicada para el manejo del puerto de aguas profundas de Pozorja, donde se hará una inversión de 1.200 millones de dólares en una concesión para 50 años. Invertiremos inicialmente 500.000 dólares en la fase 1 y más adelante avanzaremos a 1.000 millones para el proyecto en general. Nos sentimos muy comprometidos con este proyecto. De acuerdo a la CEPAL, otros países cuya inversión extranjera aumentó, como en el Ecuador, fue México, con el 18%, equivalente a 30.285 millones, debido a inversiones en los sectores automotriz y de telecomunicaciones. Argentina, en un 130%, con 11.655 millones por inyección de recursos en el sector petrolero. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el Ministerio de Minería y la empresa de capital canadiense Lundin Gold firmaron el documento que avala el cambio de fase de exploración a explotación en el proyecto Fruta del Norte, el yacimiento de oro más importante que tiene el país. Fruta del Norte es uno de los proyectos mineros emblemáticos del país. Cuenta con una reserva de 4.82 millones de onzas de oro y 6.34 millones de onzas de plata. El estudio de factibilidad que hemos completado es un estudio que hemos llevado a cabo desde la superficie. Esta es una mina subterránea, el yacimiento está bajo tierra. La inversión es privada en su integridad y se calcula que a lo largo del tiempo en que se desarrolle el proyecto, el país percibirá al menos 900 millones de dólares. Es que una vez que el proyecto esté en operaciones, el gasto anual será de aproximadamente 100 millones de dólares al año. Y eso en servicios, en bienes. El ministro Javier Córdoba resaltó los beneficios que reciben las zonas donde se ubican los proyectos mineros a gran escala y la inversión que el Estado ha generado a través de Ecuador Estratégico. No solamente un pago de regalía que ya les habíamos anticipado, pero regalía anticipado que ya les habíamos comentado, de 65 millones de dólares. En esta coyuntura, un grupo de activistas ecológicos en los exteriores del ministerio insistían en que se declare la moratoria minera. No nos parece conveniente que se entregue de manera tan abierta en el territorio nacional concesiones mineras. Córdoba no evadió responder al respecto y aseguró que el país se ha blindado jurídica y técnicamente para que las intervenciones no generen un impacto ambiental negativo. Tenemos una ley ambiental, se está trabajando en un nuevo código ambiental que es muy fuerte. Inclusive yo sé que les preocupa a las empresas por lo fuerte que es el código ambiental. Nos preocupa el agua. Son los defensores del agua. Antes ni siquiera existía Autoridad Única del Agua. Alexis Moncayo, Ecuador TV. A esta hora la información del mundo. En Brasil vinculan al presidente interino Michel Temer en casos de corrupción de Petrobras. Además, los sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo en Orlando se reunieron con el presidente Barack Obama. Les contamos más en el siguiente resumen.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inauguró el Foro Económico Mundial en Medellín. Al acto asistió su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, quien habló sobre la economía de su país y aseguró que solo las elecciones presidenciales mejorarán la situación en Venezuela. Mientras en las calles, las organizaciones sociales rechazaron la presencia de Macri. El Tribunal Supremo de Brasil divulgó las declaraciones del expresidente de Transpetro, filial de Petrobras, en la que acusa al mandatario interino Michel Temer de financiar ilegalmente a su partido con fondos de la estatal petrolera. De acuerdo con el testimonio, Temer le pide que destine $400.000 a la campaña para la alcaldía de Sao Paulo en el 2012. Acompañado del vicepresidente Joseph Biden, Barack Obama se reunió en el estadio de Florida con un grupo de sobrevivientes y con familiares de los fallecidos en el tiroteo del pasado domingo en un bar. Además, agradeció a... Plan Reconstruyo Ecuador.